Vamos a buscar a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Uno, 8. Que vamos al Señor en oración para pedir que nos bendiga en esta clase. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia, invocándote, Señor, con toda certeza de que tú estás aquí entre nosotros en medio de tu pueblo, lo cual, Señor, nos da a todos, Señor, un sentir de reverencia y temor, de adoración y de alabanza, de conformidad, de gratitud, de confianza y de propósito, Señor, porque tú has de bendecir nuestras vidas con el estudio de tu palabra, Señor. Estamos contando contigo, Espíritu Santo, que fuiste dejado, Señor, entre nosotros para guiarnos a toda verdad, para instruirnos, para santificarnos, para darnos conocimiento, para revelar los misterios, Señor. Y por eso que estamos pidiendo que tú nos dirijas y nos bendigas en esta clase y que bendigas toda la escuela dominical, el resto del culto. Congrega a tu pueblo, Señor, hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hemos avanzado bastante en los estudios de Hechos y queremos volver atrás al inicio, recordar este versículo. Vamos a leerlo todos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora yo quiero que ustedes comenten un poquito cómo se ha venido cumpliendo este versículo, esta profecía del Señor, donde dijimos que prácticamente viene a ser el bosquejo del libro de Hechos. Así que, ¿quién de ustedes es el primero que quiere hablar? ¿Cómo ustedes ven que se ha venido cumpliendo, según lo que usted ha estado estudiando, este versículo? Primeramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esto? Ajá. Sí, ok, pero eso es lo que yo quiero que ustedes hablen. El día del Pentecostés fue que se vino a cumplir esta porción. Ahora, cuando dice en Jerusalén, ¿cómo fue que se fue cumpliendo en Jerusalén? Yo los voy a ayudar si no pueden recordar un poco la clase. ¿Recuerdan lo que sucedió a las puertas del templo? A ver. No era ciego. Paralítico. Se recuerdan que Cristo lo sanó milagrosamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió debido a esa sanación? Pedro empezó a predicar en el mismo templo, muchos se convirtieron. Entonces ya vemos ahí, no solamente en el resultado del mensaje del Pentecostés, pero el mensaje que siguió al milagro del paralítico que se fue cumpliendo en Jerusalén. Después dice, en toda Judea. No. Ocurrió algo significativo. No estamos hablando de los gentiles todavía. No. Mataron a Esteban. Y la muerte de Esteban provocó la expansión de la iglesia por toda aquella región, que por eso después Pedro iba y visitaba los diferentes lugares. Entonces vemos cómo sale de lo que es el contorno de la ciudad de Jerusalén hacia la provincia de Judea. Samaria.
¿Cómo se cumplió este versículo en Samaria? Uno no. ¿Ok? Traten de ahí de buscar. Uno de los diáconos, ¿cómo se llamaba? Felipe. Felipe tenía que haberse recordado de eso porque es el tocayo de él. Felipe fue a predicar a Samaria, recibieron el evangelio, lo que después vinieron los apóstoles a confirmar el evangelio, se recuerdan, para que no resultara una iglesia aparte de la de Jerusalén. Entonces vemos cómo el libro ha venido cumpliendo lo que dijo el Señor. Entonces vamos a comenzar precisamente a ver esta última parte, hasta lo último de la tierra, lo cual esta frase, como dice, todavía está vigente hoy día. Todavía el evangelio está llegando hasta lo último de la tierra. Eso se le conoce como el tiempo de los gentiles, la dispensación de los gentiles, donde aunque hay algunos judíos convirtiéndose al cristianismo, comparativamente el porcentaje es bien pequeño comparado a las masas de gentiles que están viniendo a la fe en Cristo desde hasta lo último de la tierra. Y como todo tuvo un comienzo, para esto Dios llamó ¿a quién? A Pablo. Él iba a ser el apóstol a los gentiles, ¿ok? Iba a ser el apóstol a los gentiles, y ya hemos visto cómo él ha venido preparándose, y vamos a ver ahora cómo surgió el primer viaje misionero y los pormenores acerca de esto, que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 14 y 28. ¿Okay? Pero antes de eso vamos a ver la introducción que nos dan los versículos anteriores, porque la semana pasada estuvimos viendo acerca de la muerte de Herodes. Y a mí me gusta repetir estas cosas, hermano, porque es lo que se nos queda en la mente, es lo que vamos aprendiendo. ¿Cuáles fueron algunas razones por las que muere Herodes? Exactamente, teniendo conocimiento, porque eso era algo que comúnmente hacían los poderosos, pero él tenía conocimiento. Y otra razón, pudiéramos decir 3 razones, ya la hermana mencionó una. Otra razón, algo que pasó con la gente de un lugar, de Tiro y de Sidón. Tiene muy buena memoria, hermana. Y mira, es la única que está hablando del resto del grupo. Él le prohibió a los campesinos que negociaran su grano, algo que ellos venían haciendo pero desde la antigüedad, que quiere decir que lo ponía como un líder prácticamente hostil a las necesidades y a la pobreza de la gente. Y número 3, aunque las hemos mencionado de atrás para adelante, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Matar a Esteban, no. ¿Ah? No, él no mató ni a Esteban ni a Juan el Bautista. Ok, ahora sí. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba ese cristiano? ¿Quién es Jacobo? Pero él, Jacobo no es reconocido como el Santiago. No pones una, Loida. Jacobo, yo lo aprendí, medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús, pero uno de los apóstoles, fue el primer apóstol que murió, mártir. Esteban fue el primer cristiano, pero él fue el primer apóstol. Jacobo, estamos hablando de Jacobo. Pero él también cogió a Pedro preso. Y todo con gracias a los gentiles. Ok, dejamos entonces la clase ahí y vemos los versículos 24 y 25 que dicen: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, hasta lo último de la tierra. Frasecitas como esta en el libro de Hechos es la que nos da prácticamente un informe
que no puede detallarnos la Biblia la abarcadura que estaba teniendo la palabra en aquel entonces en todas aquellas regiones. Solamente dice, crecía y se multiplicaba. Y dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, vienen Bernabé, Saulo y Marcos de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. ¿Okay? Miren como dice el versículo 1, Antioquía se viene a convertir, pudiéramos decir, como el cuartel general de las misiones a los gentiles. Mientras que Jerusalén prácticamente era el centro del cristianismo, Antioquía viene a ser el centro de las misiones a los gentiles. Una iglesia que se destacó por esto, muy importante y muy usada por Dios en cuanto a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Vemos a la iglesia involucrada en esto. Ahí podemos imaginar, aunque la Hechos no nos da detalles, de que ellos no solamente enviaron estos misioneros, pero también les apoyaron financieramente para que pudieran llevar a cabo estos viajes, etcétera. Porque nada viene gratis, ¿verdad? ¿Okay? Nada es gratis. Todo lo que se hace para el Señor hay que costearlo. Y precisamente es financiado por el mismo pueblo de Dios. Aunque Dios es el dueño de oro y plata, todo a Él pertenece, Él empobrece y Él enriquece. Él ha querido que su iglesia, su reino, sea financiado por su pueblo. Así Él lo ha querido y hasta aquí Él ha sido fiel en usar a los cristianos para esto. Ahora noten el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Okay, vamos a aprender un poquito acerca de este grupo de hombres. Eran maestros y profetas allí en la iglesia de Antioquía. Bernabé nos es fácil recordar porque él se llamaba José. Bernabé simplemente era un tipo de apodo. Parece que acostumbraban, por lo que yo veo, que muchas personas que tuvieran el mismo nombre se les daba un apodo para poderlos identificar unos de los otros. Y le ponen por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y Bernabé fue un cristiano con un tremendo testimonio. La Biblia no menciona cuándo él vino a la fe en Cristo, pero él fue uno de los que estuvo dispuesto a vender su propiedad, ¿se recuerdan? Para entregarlo a la iglesia y suplir las necesidades de la misma. Y otra cosa que hizo muy peculiar Bernabé fue que cuando a Pablo le tuvieron miedo, le temieron, él fue prácticamente el que Dios usó para tomar a Pablo, ayudarlo en sus primeros pasos como cristiano, darle la confianza, el compañerismo que él necesitaba cuando él estaba siendo rechazado por los demás. Así que podemos notar el tipo de hombre que era Bernabé. O sea, una persona que no pensaba en sí misma, sino solamente en servir a los demás. Él se destacó en muchas otras actividades, no queremos mencionarlas aún, porque vamos a estudiarlas después, según el estudio avanza. Pero él era, ya vemos ya que él era uno de los maestros o profetas de ahí de la iglesia de Antioquía. Está también Simón Níger. Este es un nombre latino. Indica que posiblemente era africano. Ahora, no es seguro, pero algunos comentaristas dicen que se trata de Simón de Cirene. ¿Quién es Simón de Cirene? El que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Ahí se encuentra en Mateo 27:32 la mención de este hombre. Porque Cirene es una ciudad griega en África del Norte. Forma parte de lo que se le conocen las 5 ciudades de la Pentápolis. Y Cirene es una de ellas. Y Cirene es una ciudad de África. Entonces, como dice este hombre, Simón de Cirene,
se creía que era este que menciona aquí, Simón, el que se llamaba Níger. Ahora no hay, como dice, nada para apoyar esa idea, simplemente parece que sí. Estaba también Lucio de Cirene, fíjense que también del mismo lugar, eso no es un apellido, sino es del lugar donde viene. Así que Cirene es una ciudad de África. Es una de las cosas que aprendemos de la Biblia, que muchas veces ya le damos el nombre a la persona, cuando realmente lo que se está mencionando es una ciudad. ¿Te puede poner un ejemplo de un caso así? María Magdalena. Su nombre no era Magdalena. Saulo de Tarso. De Saulo de Tarso, muy bien, otro. Era María. Sí, pero al ser de Magdala, entonces le pusieron María Magdalena y ahora nosotros es un nombre. Pero es porque es de Magdala. Es Saulo de Tarso también. Saulo, Tarso es porque es la ciudad de Tarso. Y así encontramos muchos casos en la Biblia. Bueno, Lucio de Cirene, sabemos ya de dónde era, aparentemente era pariente de Pablo. ¿Por qué se sabe eso? Por lo que dice Romanos 16, 21. ¿Okay? Vamos a buscar ese versículo para que ustedes vean. 16, 21. ¿Por qué, hermano, leer? Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sósate, son mis parientes. Ok. Ahora, hay dos cosas aquí. O era pariente de Pablo, o Pablo solía llamar a sus compatriotas judíos parientes. Es una de otra. Pero bueno, ahí en Romanos 16, 21 dice mis parientes. Y menciona a este Lucio. También está Manaén, que es el cuarto maestro que se menciona aquí, Manaén. Fíjense cómo dice, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, eran amigos de infancia, tanto de Herodes el tetrarca como de Saulo. Estos son los casos que podemos notar, ¿verdad? La influencia del Evangelio, cómo llega a una persona, y cuando esa persona recibe el Evangelio, inmediatamente la comparte con sus seres queridos o las personas más allegadas, y según la soberanía de Dios, muchos de ellos se entregan a Cristo. Porque aquí hay un detalle de Manaén, que es posible, al haber sido compañero de infancia de Saulo, de que haya llegado el conocimiento de Cristo a través de él. Es una posibilidad, como dice, una especulación nada más. ¿Okay? Pero es descendiente de Manamé el Esenio, que fue el que predijo a Herodes el Grande su ascensión al trono. Y por último se menciona a Saulo, más conocido como Pablo, el cual viene ahora a ser el protagonista del resto del relato de Hechos, no porque Pablo sea más importante que el resto de los discípulos o de los apóstoles, no es eso, cada cual es importante, pero estamos bajo el bosquejo de Hechos que es hasta lo último de la tierra, y como él fue el apóstol que Dios usó para llevar a cabo esto, como yo siempre les he dicho, ahora el libro de Hechos se enfoca en el ministerio de Pablo. Vamos a ver el versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos hombres se encontraban sirviendo, ya vimos anteriormente que eran maestros de la iglesia. Cuando dice que estaban aquí sirviendo al Señor, ¿okay?, ministrando, está indicando que estaban ellos ejerciendo sus dones como maestros para el Señor. O sea, nos enseña que cuando servimos a los demás, estamos realmente ministrando para el Señor, que lo que hacemos en la iglesia se lo hacemos al Señor. Por eso nosotros nunca podemos ver nuestro ministerio como cargos.
¿Te has escuchado esa palabra anteriormente en las iglesias? No, porque yo tengo el cargo. Y aunque se pueda usar en ese sentido, no me gusta a mí. Exacto. No me gusta usar esa frase para yo decir, no, porque yo tengo el cargo de ser maestro de escuela dominical, porque yo sé que es una responsabilidad y de ahí viene la palabra. Es la responsabilidad sobre el hombro y el hecho de darle cuenta a Dios por los dones que el Señor nos ha dado. Es cierto que viene a ser una responsabilidad sobre el hombro, ahí es en el sentido de usar el cargo, pero tenemos que tener mucho cuidado de no ver el ministerio como algo pesado, como algo que, sino al contrario, todas las oportunidades que el Señor a mí me dé para servir, yo debo de tenerlo como un privilegio, hermana. El pastor de la iglesia en Virginia nos enseñó a decir que estamos sirviendo. Sirviendo. Estamos sirviendo. Exacto. Que no eran cargos. No eran cargos. Ya entendemos el sentir de la palabra, porque se usa. Eso es relativo. Yo tengo la responsabilidad con mi esposa, pero no tengo el cargo de cargar a mi esposa. Sí, pero se usa la palabra cargo. Es que el problema es que tiene ese doble sentido. Que el cargo puede venir a ser una preocupación, un peso, pero también es una responsabilidad. Sí, pero no son palabras similares a responsabilidad y cargo. Ah, ok. Entonces, pero aunque, lo que yo quiero decir, no podemos perder el sentir de que yo soy responsable ante Dios en el hecho que yo voy a dar cuentas. Ok, yo voy a dar cuenta por el ejercicio de mis dones. Ahora, lo tengo que ver como un ministerio, algo que yo estoy haciendo para el Señor y un privilegio que Dios me da, aunque le tenga que yo dar cuenta al Señor. Así es como yo lo veo. Así mismo. Como el Señor pastor Evangelio. Así mismo. Lo que usted ocupa en la iglesia es un privilegio que el Señor le está dando. Sí. Y por eso nosotros tenemos que hacerlo con responsabilidad, con gozo, con diligencia, con esmero, porque, hermano, aquí no le estamos haciendo favor a nadie. No me están haciendo favores a mí. Por favor. Y hay personas que se les mete eso en la mente. Se creen que son tan importantes de que piensan de que le están haciendo un favor a la iglesia o a pastor por estar haciendo esto o aquello. Ajá. Disculpa, ¿sabes? Eso se ve mucho cuando personas que son inconversas le cuestionan a uno por qué venimos los domingos a la iglesia. Tienen que ir todos los domingos a la iglesia. No se dan cuenta que venimos porque queremos, porque Claro. es una necesidad de nosotros mismos. Claro. Es una necesidad, es una necesidad que... Es una obligación que pone la iglesia. No, para nada. Es algo que es conciencia y está dentro de uno. Y eso lo puede comprobar el cristiano precisamente cuando deja de congregarse. Es algo que lo llama a volver, porque por eso que es bien cuestionable cuando yo veo a un cristiano que pasa semanas y semanas y semanas y no viene al templo. Yo digo, pero Dios, ¿cómo pueden comenzar una semana laboral de trabajo sin haber tenido ese encuentro contigo y esa preparación que se necesita para seguir adelante en la vida? Loida. Sí, en el canal 49, que es cristiano, yo pensaba que había muchos artistas que ya conocían al Señor y no es que contratan al artista para que vengan y canten. ¿Y qué tiene que ver eso con la Que clase? no es una cosa que están sirviendo el Señor porque Ah. vienen y cantan. Ah, sí, verdad. Están pagando, ¿verdad? Entonces, si ahora explicas mejor. Sí. Si ahora explicas mejor, entonces ya sí, ya entendemos. Ella cantante famosa Sí. americano cantando himno y yo pensaba Ajá. que podían convertirlo. Sí, no, los contratan. No, y hay hispanos también que lo hacen. Contratan a artistas populares para que canten, vengan y canten canciones. Es un cargo, ahí se puede decir que no es un, sí, así mismo, Usted está encargado para encargado. Ahora, La Biblia habla de los cantores, sí. así que para mí eso es una vida, Sí. una burla. Ok, el espíritu, lo importante aquí, bueno, ya pudimos aprender de que estos hombres estaban ministrando. La idea es, todo esto ha venido, hermano, dice, ministrando al Señor. Sin embargo, lo que estaban haciendo era ejerciendo sus dones en la iglesia. Lo que me dice a mí, lo que le hago en la iglesia es la manera de ministrar al Señor. Lo que yo le hago a la iglesia, se lo hago al Señor. Y es lo que tengo que tener en mi mente, en lo que yo vaya a hacer para el Señor, en lo que yo esté involucrado,
es para Dios, no es para nadie más. Ni es para, ni es para hacerle un favor a nadie, es para el Señor. Y por eso es, tú no lo haces, el Señor hace así, mira, ¿qué hace con tu talento? Te lo quita y se lo da a otro. Así es Dios, así es Dios. Ahora, dice aquí el Espíritu Santo que habló y diciendo, apártanme de ese grupo, que mencionamos ¿cuántos maestros? ¿Cuántos? Ok, de ese grupo, sepárenme a dos. A Bernabé y a Saulo. Sepárenme dos. Y con Saulo 5. De 5, 2. Sepárenmelo. Ok. Esto es uno de los versículos importantes en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, lo cual nosotros entendemos de que es una persona. Ok. ¿Por qué? Por las cosas que hace al ejercer su voluntad para con la iglesia y dejársela saber a la iglesia. Aquí vemos que habla y que ordena. Él está hablando y él está ordenando. Una de las evidencias de su personalidad ante todo aquel que la niega. Porque cualquier otra cosa que usted pueda mencionar que sea el Espíritu Santo, si tú no eres persona, ni hablas ni ordenas. ¿Ok? ¿Alguna energía alguna vez le ha hablado a usted? ¿O le ha dado una orden? Entonces el Espíritu Santo no viene a ser ni una energía, ni una fuerza, ni un poder, no. Es una persona. Fue el otro que fue dejado con la iglesia. Y aquí lo vemos hablando y ordenando, ejerciendo voluntad. Completamente diciendo, sepárenme a estos dos hombres y envíenlo. Ahora, ¿cómo habló? ¿Cómo fue escuchado? La Biblia no lo dice. ¿Ok? Pero sí fue suficientemente claro como para ser entendido y obedecido. O sea, ¿cómo habló el Espíritu Santo? No lo dice. Pero sí sabemos que fue obedecido. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, y tenemos esa voz interna, suave, en nuestro interior, que nos guía, nos ayuda, y ahí es donde nosotros entendemos y decimos Dios habla. ¿Okay? No audiblemente, no se oye su voz audiblemente, pero Dios habla. Quiere decir la certeza, ahora le doy la oportunidad, la certeza que yo tengo en mí de que algo ha venido de Dios, pero que obviamente está apoyado por la misma Escritura, porque Dios a usted no es loco para hablarle algo a usted que no esté en la Escritura. Pues entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Lo que Dios habla al hombre tiene que estar basado en la Escritura, según sus normas. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo escucharon? No sabemos. Pero fue suficiente como para ser entendido y obedecido. ¿Sí, hermano? Sí, yo quería traer un punto muy importante, que es que hacían ellos, orando y ayunando. Ajá. Para que el Señor entonces les habla. El Señor les habló con el Espíritu Santo, pero ellos estaban en completa comunión con el Señor. O sea que tú ves a cualquier persona, pero no porque el Señor me habló, no porque el Señor me dijo. Mentira, la palabra te dice ora y ayuna. Estoy orando, estoy ayunando, y el Señor va a poner en mi camino lo que Él entiende que es para mí. Pero no es porque yo sea cualquiera que diga Dios me habló o escuché. También eran unas personas que estaban cumpliendo su propósito. Fíjese, esa es otra de las cosas que es bueno de ver del estudio, que Dios no llamó a un fulanito que estaba en la casa allí sin hacer nada. ¿Entienden la idea? Llamó a personas que estaban activas, estaban ministrando al Señor, estaban ya preparadas porque eran maestros. Y Dios los había capacitado para lo que ellos iban a hacer. Porque cuando Dios llama, Dios también capacita. ¿Okay? Dios llama y Dios también capacita. Y es ahí donde nosotros podemos ver que nosotros, yo no tengo por qué tener cierto ministerio, y yo quiero expresar esto bastante bien para que no sea malentendido. No es que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana en la iglesia, porque la iglesia es orden.
Pero hay mucha gente que dice, no, yo no hago nada ahí porque ahí no hay nada que hacer. A mí no me dan nada para hacer. No, fulano lo hace. No, a mí no, es que no es eso, hermana. A mí no me toman en cuenta. No me usan, no me toman en cuenta. No. No soy importante. No. Y entonces hacen así, mira. ¿Te piensas que Dios te va a llamar así con esa actitud? Dios te va a llamar a ti cuando estés activo, sirviendo y ministrando. No importa que tengas título, no importa que tengas certificado, no importa que tengas lo que tengas. Tú sabes muy bien que tienes que servir y ministrar y evangelizar al Señor. Y cuando tú estés haciendo eso, tú vas a ver cómo Dios te va a abrir camino y te va a usar. Mientras tanto, Un título no es necesario. no. Igual al que no tenga. Claro, mientras tanto te vas a quedar sentado ahí en el banco. Esto no es cierto, hermano. Dios los llamó, los puso aparte, pero ya vimos ya que eran hombres que estaban ministrando al Señor y estaban sirviendo. ¿Okay? Fíjense cómo se involucra la iglesia, que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia actuó inmediatamente, pero en comunión con Dios. O sea, la importancia de orar y ayunar, sobre todo cuando hay cosas tan importantes como las que están ocurriendo. Y les impusieron las manos y los enviaron. Vamos a hablar un poquito de la imposición de manos. ¿Ok? Primeramente, la imposición de manos era, y todavía sigue siendo, un signo formal de designación a un servicio. Eso es lo que es imponer las manos. Un signo formal de designación para un servicio. Es un rito, Pero es un rito que tiene un gran significado. Y precisamente por el significado, la misma Biblia dice que no se le puede imponer las manos a todo el mundo. No le pongan las manos a todo el mundo, dice la Biblia. ¿Por qué? Por lo que significa el rito. Y ustedes saben que el rito significa vínculo o asociación entre las partes involucradas. Cuando se imponen las manos, está habiendo un vínculo, una asociación entre el que se le está imponiendo las manos y el que la está imponiendo. Como es un vínculo o asociación, el que impone las manos tiene que tener mucho cuidado. Por eso dice la palabra, no lo hagas a cualquiera. No lo hagas a cualquiera porque tú te estás asociando también. ¿Me entiendes? Y si tú de antemano, por eso es que cuando es para diácono, que es cuando por lo menos nosotros los bautistas usamos la imposición de manos, precisamente en el sentido que siempre se usó, que fue para un signo formal de designación a un servicio, que se hacía con los reyes, etcétera. Cuando nosotros lo hacemos, esa persona es bien estudiada, me refiero, estudiada por el comité o grupo que va a imponer las manos. O sea, la persona se cerciora bien antes de imponer las manos que esa persona está completamente llamada, capacitada y preparada para el servicio que se le está designando. Y al usted imponer las manos, usted está en un vínculo asociado con esa persona. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia. ¿Okay? Imponiendo las manos para esto. Se usaba la imposición de mano para sanar, Marcos 5:23. Para impartir el Espíritu, Hechos 8:17, 9:17, 19 y 6. Y en el sentido que lo estamos viendo aquí en Hechos, para una ordenación, 1 de Timoteo 4:14. Okay, vemos aquí como la iglesia de Antioquía se convertía en el primer centro misionero, que es otra de las cosas que nos está enseñando, que la iglesia no debe de perder su enfoque misionero. Es muy fácil la iglesia, como dice, acomodarse, adaptarse al lugar donde está y dejar de involucrarse con la gran comisión. Y nosotros de manera activa, de manera de apoyo financiero, como sea, nosotros tenemos que envolvernos como iglesia en la obra misionera. Gracias al Señor,
como yo explicaba el domingo en la noche, en nuestro estudio que tuvimos sobre los bautistas, que al estar asociado a la Convención Bautista, esa asociación nos da una fuerza tremenda para poder llevar a cabo esta gran comisión, siendo por lo menos la Convención Bautista del Sur la que más misioneros sostiene en el mundo, la que tiene los 3 seminarios para pastores más grandes del mundo y muchos programas, tanto internos como externos, como dice, para servir en cuanto a misiones. Entonces nuestras ofrendas, al ir a ese programa cooperativo, estamos también siendo parte. Eso es una de las, como dice, de las cosas valiosas de pertenecer a la Asociación Bautista del Sur. Nos ayuda en cumplimiento de la gran comisión, cosa que si la iglesia fuera solita, yo estoy seguro que nuestro alcance fuera menos, ¿ok? Y por la tendencia de muchos seres humanos, casi siempre uno piensa nada más que en sí mismo. ¿Sí, hermano? Hermano, ahora que estábamos en Costa Rica, conocimos a varios lugares donde apenas se están abriendo, son playas que apenas se están abriendo. Hermano, y en ese Polvazal y en esa cosa tan terrible había una iglesita bautista. Yo no sé por dónde llegaba la gente, porque no se veía gente alrededor, yo no sé por dónde, pero ahí había una iglesita bautista, esos corredores estaban llenos de polvo, hermano, porque las calles apenas las están abriendo. Y le decía a mi esposo, bendito sea el Señor, mire, aquí, en este remoto lugar, como decía usted ahora al principio, hay una iglesita bautista. Nosotros tenemos la experiencia también en nuestro país, en Cuba, cuando estaba, como dice, el comunismo en su apogeo, los años 60, 70. Ahora no, porque ahora, como dice, se ha abierto tanto para muchas denominaciones y como dice, se ha avivado el cristianismo bastante en la isla, pero en ese tiempo de una tremenda opresión, la Convención Bautista del Sur envió misioneros a Cuba y se estuvo sosteniendo la obra en Cuba. O sea, los pastores recibían sus sueldos y salarios de la Convención Bautista del Sur porque no había otra manera para apoyarlos ni lograr ingresos que no fuera de esa manera. Entonces vemos a través de la historia la influencia que ha tenido la Convención Bautista en cuanto a llevar a cabo la gran comisión alrededor del mundo. La iglesia no debe de perder su enfoque misionero, es lo que nos está enseñando aquí Antioquía. Ok, vamos a comenzar a ver por lo menos los primeros 12 versículos, cómo fue que empezó este primer viaje misionero. Este ya es el primer viaje misionero de los 3 que hizo Pablo. Okay, dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, que vamos a ver primero, porque en este primer viaje nos vamos a detener en la isla de Chipre. Les tengo más o menos un mapita aquí, espero que sea bastante claro. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí, esta es la isla de Chipre. ¿Okay? Y ellos estaban en Antioquía de Siria. Aquí era donde estaba Antioquía. ¿Okay? Y ellos llegan a Seleucía. Seleucía es el puerto de Antioquía. O sea, no es un lugar diferente, es simplemente el puerto de Antioquía. Llegan a Seleucía y de ahí van directamente hasta aquí, hasta Salamina, o este puerto de Chipre. Y de Salamina siguen hasta Pafos, esta parte de Chipre. Cruzan la isla completa hasta aquí. Después vamos a ver cómo continúa el viaje, pero hoy nos vamos a detener en qué pasó aquí en Pafos. ¿Ok? O sea, Seleucía era esta ciudad marítima de Siria, puerto de Antioquía. Embarcaron, se dirigen hacia Chipre, llegaron a Salamina. Inmediatamente que llegaron, comenzaron a predicar en las sinagogas de los judíos. Era
prácticamente un hábito de Pablo. Lo vamos a ver como patrón en muchos en estos viajes misioneros. Llegar a un lugar nuevo, ¿dónde voy? ¿Dónde comienzo? Bueno, lo primero que hacían ellos era ir a las sinagogas de judíos. Y aunque vemos que en estos viajes misioneros el evangelio prácticamente era dirigido hasta el último de la tierra, gentiles, en estos lugares habían judíos también, y Pablo siempre le llevaba primero el evangelio a los judíos, y después que le llevaba el evangelio a los judíos se iba para lo que eran los gentiles. Se dice que antes del martirio de Esteban ya habían cristianos ahí en Chipre, porque durante la persecución que surgió, muchos de ellos volvieron a la isla, según Hechos 11, 19 al 21. ¿Okay? Salamina, hoy se le conoce por Famagusta, ese es el nombre que tiene esta ciudad marítima hoy día, Famagusta. Y vemos como ellos no fueron como turistas, sino como una misión bien específica, y por estrategia comienzan en las sinagogas. Vimos que llevaron con ellos a Juan Marco. Juan Marco es hijo de María, eso lo estuvimos viendo en la clase anterior. Y no sé si usted sabía que era primo de Bernabé. ¿Sabía eso? Claro, profesor, te iba a preguntar qué Juan era este. Juan Marcos. Colosenses 4:10 es lo que dice que Juan Marcos era primo de Bernabé. Así que no solamente vemos por qué lo llevan en el viaje, era un joven, lo llevan en el viaje, sino después vamos a ver más adelante cómo Bernabé sale a la defensa de Juan Marcos, eran primos. ¿Okay? Atraviesan toda la isla. La isla tiene unas 2.277 millas. No era, como dice, por avión. Cuando dice atraviesan la isla, ya podemos imaginarnos los trabajos, la disposición para poder realizar este trabajo. Llegan desde Salamina hasta Pafos. No sabemos si fue en burro, en camello, en lo que haya sido, pero el caso fue que llegaron. Okay. Pafos hoy se le llama Bafo. Bafo, hoy. Okay. Y era la capital de la isla de Chipre en aquel entonces, y era residencia del procónsul. Casi siempre en la capital residía el gobernante, el procónsul. El procónsul es el gobernante de una provincia romana bajo la jurisdicción del Senado. Y este ejercía el cargo por un año. Se dice que en esta ciudad de Pafos había un templo dedicado al culto de Astarte. Así que es un lugar donde se practicaba bastante paganismo e idolatría. Y vamos a ver qué ocurrió allí en Pafos. Hermana Gini, usted nos quiere leer el versículo 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok, entonces vemos aquí qué sucedió allí en Pafos. Obviamente podemos ver
Muchas cosas pudieran haber sucedido, sin embargo Lucas nos relata quizás las cosas así más que resaltan y más que podemos aprender nosotros de lo que es el impacto del Evangelio. Y dice que allí encontraron a un falso profeta, un cierto mago, era judío, ¿okay? Y le llamaban Bar Jesús, pero el nombre de él verdaderamente era Elimas. Okay. Como los hay hoy día. Hoy día hay falsos profetas que predicen el futuro, tiran cartas, leen manos, siguen signos del zodiaco. Hoy día todavía encontramos eso. Yo espero que ninguno de los que está aquí esté esperando nada más que salga el periódico para ver qué le dice de su signo. Espero que por favor usted tampoco, o si es costumbre, se lo quite de decir: yo soy Virgo, soy lo que sea. ¿Okay? Es costumbre, y esas son las costumbres malas que aprendemos del mundo, y nosotros las usamos así como si nada. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que aprender a quitarnos esas malas costumbres que hay en nosotros, porque yo soy gemelo, con 5 minutos de diferencia, y mi hermana es el día y yo soy la noche. ¿Okay? Y o sea que eso es completamente falso, eso viene del enemigo, no le preste atención a nada de eso. ¿Usted quería decir algo, hermano? Hermano, mi esposo y yo pertenecemos supuestamente al signo acuariano y somos norte y sur, completamente dos personas diferentes. Sí. Acuario. De Acuario. Quítese todas esas malas costumbres, hermano. Por lo menos, ajá. En la iglesia de Betel, Ajá. un día había un pastor mexicano invitado y empezó la predicación y dijo: levante la mano y dígame lo que son ejemplos. Ay, mi Póngase madre. para allá. Y empezó a aparecer gente para allá. Y cuando terminó dijo: pastor, me quedan 10 cristianos. Todos. Bueno, yo voy a apartar los que son libras. Ok, se encuentran, fíjense, este hombre, la razón que mencionan este hombre era porque él era guía espiritual de este procónsul llamado Sergio Pablo. Pero noten también que de Sergio Pablo se dice que él era un hombre prudente. Cuando la Biblia menciona así estas cualidades de hombre, significa que a pesar de que él estaba bajo la ignorancia, él genuinamente de corazón procuraba conocer al Señor. Por eso dice prudente. Ser un político y ser prudente, oye, hoy día casi no hay. Prudente significa que él deseaba buscar al Señor, pero no tenía. Estaba bajo la ignorancia y lo que tenía era a este falso profeta guiándolo ciegamente y dirigiéndolo ciegamente. Pero ahí podemos ver la soberanía de Dios. El hecho de que este procónsul, como dice ya, Dios tenía planes con él, porque les envía a Pablo y a Bernabé directamente allí y se encuentran con este hombre y Dios Pablo, usado por el Espíritu Santo, deshace todas esas obras del enemigo y vemos el resultado. Prácticamente se desató una batalla espiritual, porque Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul. Ya podemos imaginarnos los hombres de Dios hablándole al procónsul la palabra, presentándoles el evangelio, y este enemigo de la cruz por otro lado, me lo imagino interrumpiendo, oponiéndose, debatiendo, desmintiendo, etc. Era tanto lo que estaba molestando e interrumpiendo que Pablo decide acabar con aquello y ejerce la autoridad de Dios en Cristo, en el nombre de Cristo, porque ninguno de nosotros tiene autoridad. La autoridad está en Jesucristo y en su nombre. Y él, en el nombre de Cristo, reprende a aquel demonio
y lo maldigo con ceguera. ¿Okay? Y la prueba de que estaba Dios allí, que estaba el Espíritu Santo y de que Dios es más poderoso que el enemigo, fue que inmediatamente este hombre se volvió ciego. ¿Okay? Esta señal sirvió para reprender al enemigo y también para fortalecer la fe de aquel hombre que deseaba oír palabra de Dios. Yo estoy seguro que este procónsul había visto más de una vez prodigios hechos por este hijo del diablo. Porque el enemigo le da poder a estos hombres, poderes extraordinarios, simplemente para motivar la fe de los que lo siguen y para alimentar su admiración y su fe en estos poderes. Y precisamente esa admiración por estos poderes son las que previenen que mucha gente no venga al conocimiento de Cristo, simplemente porque tuvieron una experiencia extraordinaria y milagrosa con estos seres del diablo, y no se dan cuenta que es un poder diabólico que está prácticamente yendo en su contra, porque está alimentando la fe erróneamente. Pero esta señal de que este hombre se volvió ciego sirvió para que el procónsul pues se convirtiera. Hermano, la magia es una de las prácticas del ocultismo. Cuando habla del ocultismo involucra todo lo que está envuelto en esto: sortílegos, hechiceros, astrólogos, agoreros, encantadores, espiritistas. Todas estas prácticas son prohibidas por Dios. Hay muchos pasajes que usted puede leer al respecto, pero uno de ellos, Deuteronomio 18, del 9 al 14, etc. Pero todo esto es prohibido por Dios. Por eso le dije, por lo menos salgamos de aquí, quitándonos la mala costumbre de decir, yo pertenezco a un signo del zodiaco. ¿Okay? Hermano, en medio de una ciudad pagana, idólatra, ya vamos a terminar, y teniendo muy cerca a un satánico, sin embargo, ya Dios tenía a este hombre separado y preparado para recibir el Evangelio. Tremendo. En medio de esa influencia, una ciudad pagana, ya dijimos, estaba un templo al culto de Astarte. Y no solamente siendo una ciudad pagana, teniendo bien cerquita ahí un siervo del diablo. Sin embargo, eso no fue razón para impedir que el Evangelio llegara a este hombre que era prudente. Algo así le ocurrió a Cornelio. Pablo deshizo las obras del diablo y Sergio Pablo no solo creyó, si miren cómo dice, quedó maravillado de la doctrina del Señor. Dice el 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, quedó maravillado de la doctrina del Señor. Estoy seguro que Pablo fue allí y le predicó esa doctrina sana y pura que tenemos en las Escrituras, en el libro de Romanos, de que somos salvos por la gracia de Cristo. Y él pudo entender esta doctrina y quedar maravillado, como hemos quedado maravillados nosotros y asombrados de que tenemos una salvación que no merecemos. Y tenemos una salvación que se nos ha sido dada por Dios a través del Evangelio. Vemos cómo la verdad siempre vence sobre la mentira. ¿Okay? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que usted quiera decir relacionado a la clase? Sí, hermano. Ajá. Una experiencia que tuve esta semana, una amistad muy amada de Santo Domingo, y la señora me llama con una brujería. ¿Qué te pasa? Me dice, la niña está con placenta previa, es abogada. Tiene placenta previa, tiene eclampsia y no me la aseguran y la tienen ya para que se me muera. ¿Tú no crees en el Señor? ¿Tú no crees en el poder del Señor? Tú ya tienes 6, va a tener 7 meses. El Señor ha formado una criatura en su vientre que van a ser tranquilita y vamos a orar. Y empiezo a orar y llamo a mis hijas y hicimos una cadena de oración. La misma noche lo operaron, le sacaron el bebé, ya está bien, el bebé está bien, en nombre del Señor. Gloria a Dios. El poder de la oración. Sí, Señor. Así mismo. ¿Aquí hay algún otro comentario, algo que usted quiera, alguna pregunta sobre la clase? Sí, hermano. Pastor, a mí no me quedó muy claro lo que usted explicó sobre la imposición de manos. Ajá. Porque déjeme hacer una anécdota corta. En Weston Beach, la familia de mi esposo está allá y yo más o menos una vez al mes voy allá. Ellos van a la iglesia, mi suegra y mi cuñada, que al final del culto, los que quieren se van y los que no se quedan, y como un grupo de 7 o 8 personas
persona impone manos. Ujú. Y es como que Dios me habla a mí mediante esa persona. ¿Qué es eso? Que Dios te habla a ti. Sí, ya me explicaré. Yo fui una sola vez y como yo toda mi vida me crié en la iglesia bautista, no creí en eso y nunca más fui. Pero ellos ponen la mano encima de la cabeza de uno y te dicen cosas de tu futuro. Ujú. O de lo que te va a pasar en tu vida. ¿Qué es eso? Bueno, que la semana pasada nosotros estuvimos hablando del don de profecía, que se puede ver de dos maneras. Se puede ver como maestro, alguien que da la palabra de Dios, y se puede ver como vidente. En este caso ellos están ejerciendo profecía como vidente. Fue lo que yo dije la semana pasada, que yo no podía en ningún momento. Hay cosas que nosotros, primeramente nosotros somos humanos, mente finita, no le tenemos respuesta a todo, no tenemos la respuesta para todas las cosas. Y yo dije, yo no soy quien para decir lo que Dios puede hacer o no puede hacer a través de un medio. Yo dije también que yo tengo en el mismo plano las visiones, los sueños y las profecías. Las tengo en el mismo plano desde que tenemos la Biblia completa o el Nuevo Testamento. Pero tampoco puedo decir que Dios no puede usar estos medios, ni decir, porque entonces sería el ser humano imponiéndole limitaciones a Dios. Lo que yo sí te puedo decir es lo que está en la Biblia, que no hay una cita bíblica donde te dice a ti que busques por estas profecías, que las procures. Porque lo que dice la Biblia es que procuremos más bien el no contristar al Espíritu Santo, lo cual es nuestro guía, fue el que fue dejado aquí como guía en la tierra. ¿Okay? Ajá. Entonces, basado en lo mismo que está explicando, lo que dice la Biblia, esas personas que están imponiendo las manos no lo están haciendo bíblicamente. Entonces, no hay verdad en eso. Bueno, es lo que te digo, es muy... Disculpa, uno llega a conclusiones como ser humano. Ajá. Si todo está aquí, si es bíblico, el imponer las manos en el caso de estar en comunión, como a un diácono, etc. Hasta ahí. De ahí para allá, todo lo demás, incluso eso que tocan y tumban a la persona, eso no es bíblico. Porque incluso Jesús cuando sanaba, es el Señor, cuando sanaba decía, levántate y anda, con amor. No tenía guardaespaldas que tocaba a la gente, que iban para atrás y a ver cómo Jesús lo ataba. En mi opinión modesta, nada de eso es bíblico. Y todo eso es el fanfarria de televisión, show, etc. Porque es que no es bíblico, y si no es bíblico no es verdadero. Claro. Exactamente. Ya vimos una de las cosas que sí aprendimos en la clase, que la imposición de mano es serio porque te involucra como parte de lo que está pasando, tanto el que impone como el que recibe la imposición de mano. Y por eso nosotros, dice la Biblia, lo que pasa es que no tengo la cita en este momento en mi mente, pero la Biblia dice que no seas ligero en imponer las manos a nadie. Pablo se dice a Timoteo, que pasa que no encontré la cita, pero la Biblia dice, no seas ligero, apresura en imponer las manos a nadie. Porque el que impone está participando del que está recibiendo la imposición de mano. Incluso hay muchas personas que imponen manos y dicen, yo te declaro sano. Y el que tiene el poder es el Señor. Entonces hay que orar en el nombre de Jesús. Yo es decir, yo te declaro sano, yo te digo que tú vas a pasar. Porque es que no tenemos poder. No está en nosotros, está en Cristo. Y, sí, bueno, no es lo que yo estaba explicando, lo que estamos hablando aquí es una ordenación. Es lo que nosotros hacemos para diáconos, pastores. Y les quiero decir una cosa, vamos a retomar el tema, lo vamos a conversar la semana que viene. Así que tiene una semana para prepararse y traer su comentario porque ya la clase está por terminada. Nosotros imponemos las manos en ordenaciones a diáconos, pastores, misioneros. Lo que está ocurriendo en Antioquía es enviando unos misioneros al campo misionero. ¿Okay? Nos ponemos en pie y continuamos la semana que viene.